Vamos a ver los dos ensayos. Empezando por el primero. El primer ensayo es sobre el calostrado y la mortalidad en terneros de tambo. Es un ensayo desarrollado por Silva y Hermann Hugon en el 2001 en la Facultad de Veterinaria de Montevideo. Bien, en este ensayo lo que se hizo fue la determinación del nivel de calostrado en el suelo de 426 terneros holando entre 3 y 10 días de edad, proveniente de 7 tambos utilizando el test de glutaldehído. Acá, simplemente para retomar con el test de glutaldehído y estar atentos a que es un test que se hace para medir la cantidad de, o cómo ha sido el nivel inmunológico de ese ternero. Claramente, fíjense que fue medido entre los 3 y los 10 días de edad. No es es un test que nos permite saber dónde estamos parados, porque no nos permite resolver mucho o actuar y hacer demasiado respecto del nivel de inmunidad de ese ternero, porque ya pasaron las primeras 24 horas de vida y no es que vamos a poder aumentar su nivel inmunológico. Sí podemos prestar más atención porque esa ternera está más propensa o más propensa a enfermedades que si hubiera estado mejor calostrada, ¿no? Eso es simplemente para mencionar el valor del test de glutaldehído. La crianza en este ensayo se realizó en jaulas individuales durante 42 días y los animales fueron alimentados con sustituto lácteo en 2 tomas diarias y cantidades crecientes de ración a partir de los 10 días de ingresado. Bueno, los resultados que se obtuvieron haciendo el test de glutaldehído fue que el 78,58, casi el 80% de los sueros resultaron positivos al test. O sea que fue un 80%, se podría decir que estuvieron bien inmunizados. Pero analizando los resultados en sus diferentes, en su gradación de negativo a positivo, en su nivel de gelificación, una vez aplicado el reactivo, los resultados indicaron que entre el 16,6 y el 24% de los terneros podrían considerarse como deficientemente calostrados. Digamos que hay un rango ahí que podría mejorarse. Para las condiciones del sistema estudiado, la mortalidad durante la cría, esos 42 días de crianza que tuvieron, se encuentra asociado al nivel de inmunoglobulinas. Como resultado, en el ensayo explican esto, ¿no? Como que hay una relación directa entre la mortalidad y el nivel de inmunoglobulinas medido. Entonces se puede concluir de esas observaciones que hicieron que con un manejo tradicional de los partos en el tambo, una alta proporción de terneros presenta un deficiente calostrado y que este factor predispone a altas tasas de mortalidad durante la crianza. Así que, bueno, sabemos que hay una relación directa entre el nivel de calostrado y la mortalidad. Pero además, dice, la hipogamaglobulinemia, es decir, que la baja ingesta de inmunoglobulinas presentó índices altos de mortalidad, como acabamos de decir, con prevalencia de colibacilosis. Es decir, que tanto en este ensayo, simplemente para mencionar, que tanto en este ensayo como en el siguiente, van a ver que de las enfermedades hubo una prevalencia importante de diarreas. Lo suficientemente importante como para que se mencione en los dos ensayos. También el 5% de mortalidad encontrado en los animales bien calostrados puede deberse a las inclemencias climáticas. Es decir, que entonces, si bien la mortalidad tiene una relación directa con el nivel de inmunoglobulinas de la ingesta de calostro, hay otro porcentaje de mortalidad que tiene que ver con las inclemencias climáticas, porque este 5% de mortandad encontrado en animales bien calostrados puede deberse a inclemencias climáticas. Estos 3 días de tormenta que tuvieron durante el ensayo. Entonces, en estos casos se trató de un tema de termorregulación y de balance energético más que de inmunidad.
Entonces, bueno, un poco como para ir incorporando factores a tener en cuenta, ¿no? Que el calostrado no es todo, sino que es gran parte, pero no todo. Y la importancia que tiene, como decíamos, las instalaciones y la protección a los factores del clima en terneros aún bien calostrados, ¿no? Bueno, un poco para pensar el primer ensayo. Y para entrar en el segundo ensayo, que evalúa la crianza de terneras Holando, caracterización de sistemas de crianza en establecimientos lecheros. Esto fue una tesis, si no me mal recuerdo, de Federico de Mateis en el marco de su trabajo en el INTA de Trenquelauquen. Bueno, el ensayo se realizó en el seguimiento de 7 sistemas de crianza de terneras de establecimientos lecheros comerciales del partido de Trenquelauquen. Se registró la siguiente información: la fecha de nacimiento, el peso y altura a la cruz en diferentes momentos de edad de la crianza, alimentación líquida, qué tipo y qué cantidad de alimentación líquida estaban recibiendo las terneras, y alimentación sólida, tipo de balanceado, inicio de consumo, cantidad de balanceado. Calostrado de las terneras mediante el test de glutaldehído y el plan sanitario. No vamos a ver todos estos resultados en esta charla, pero sí se los menciono para que poder tener presente qué es importante en la guachera. Para medirlo, para que lo consideren en los sistemas de producción donde estén trabajando, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué es determinante casi, les diría? Bueno, ¿y qué encontraron entonces? Los 7 establecimientos evaluados utilizan el sistema de estacas durante toda o parte de la recría y leche como principal alimento. Entonces son sistemas bien tradicionales. Los establecimientos están deslechando sus terneras pasados los 60 días de edad, es decir, que hay un desarrollo ruminal que no se está dando a tiempo. Mínimamente sabemos eso. Las principales características a las que prestar atención en estos establecimientos para decidir deslechar una ternera son el tamaño de la misma y el consumo de alimento sólido, sin tener medidas exactas de ambos parámetros. Entonces volvemos a la organización de los datos y de la información y la importancia de tomar medidas, de saber cuánto pesan, perdón, acá dice tamaño es la misma, y consumo de alimentos sólidos. En realidad lo determinante para saber si la ternera está preparada con el rumen para poder pasar la recría, dejar de tomar leche y no perder peso y no retrasarse en su desarrollo, es la cantidad de alimento sólido que consume, que es capaz de consumir. Entonces tenemos que medir la cantidad de alimento que ingiere por día, de balanceado que ingiere por día. Si es superior a 1 kilo, entonces podemos estimar que va a poder deslecharse y criarse en la recría 1 de manera adecuada. Y en este trabajo, ¿qué consideraciones hacen en torno a la mortandad en estas guacheras? De las 163 terneras evaluadas, murieron 18, las cuales representan el 11% de las terneras. Es decir, que hubo entre todas las terneras evaluadas, de todos los 7 establecimientos, hubo un 11% de mortandad. Valor muy superior al 3% deseado como máximo para esta etapa y calificado como de alto riesgo en el proyecto regional lechero Buenos Aires Norte. Bueno, entonces, y si pensamos en el semáforo, estábamos casi ingresando al área roja en el semáforo propuesto por el INTA que vimos en las primeras diapositivas. Un valor tan alto en mortandad promedio indica que hay establecimientos que tienen seriamente comprometida la reposición del rodeo.
si esta mortandad se mantiene a lo largo del año. Entonces, bueno, un poco vincular la mortandad en la guachera con, con el porcentaje de reposición del rodeo del tambo, ¿no? Entonces, del total de animales que arrojaron resultado excelente, muy bueno o bueno en el test de glutaldehído, murieron el 8%. En el ensayo anterior habían muerto el 5%, en este caso fue el 8% de los animales bien calostrados. Mientras que del total de animales que arrojaron límite o no inmune, o sea que fueron los que estuvieron mal calostrados de algún modo, se encontró el 41% de mortandad. Es decir, que fíjense que también en este ensayo hay una relación directa entre el porcentaje de mortandad y el resultado del test de glutaldehído o el nivel de inmunidad de la ternera. El porcentaje de mortandad en terneras bien calostradas nos deja ver que este no es el único factor que incide en las muertes. Eso ya lo habíamos visto también en el ensayo anterior. Por ser el 8%, un valor alto de mortandad en la cría. Los establecimientos con menor mortandad coinciden en ser los únicos dos que tienen personal exclusivo para atender esta categoría y vacunan a las terneras. Entonces fíjense que acá, además no es el clima, sino que es el factor de la mano de obra y el personal dedicado en forma exclusiva a las terneras y qué atención le dan a esas terneras. De los 7 establecimientos, los 2 que menor mortandad obtuvieron fueron los que tenían personal destinado exclusivamente a esa categoría. Bien, creo que con esto terminamos. No, falta uno más. Teniendo en cuenta un periodo de crianza de 0 a 60 días, acá lo que dice es que entre los 30 y 60 días de nacido, se logra un aumento de peso del 75% mayor respecto al primer periodo, o sea, en los primeros 30 días de vida. Eso ocurre, bueno, en un ensayo de Bilbao en 2013, expresa expresamente, digamos, que la generalidad de los terneros en Argentina están subnutridos, sobre todo en las primeras 3 semanas de vida. Entonces, de algún modo es como para prestar atención a qué es lo que ocurre en esas 3 primeras semanas y ver en qué medida podemos atender y mejorar esos valores, ¿no? Entonces, por eso en este ensayo, en vez de evaluar el aumento de peso entre los 0 y 60 días, decidieron tomarlo separar los 30 primeros días de los 30 segundos. Acá les dejo, no voy a entrar en el detalle de la tabla, pero sí dejo la tabla como para que puedan verla en detalle y analizar en función de lo que dice el recuadro naranja, que es lo que voy a retomar ahora. Analizando cada variable, según se muestra en la tabla 3, que es esa que está en gris ahí arriba, se desprende que los sistemas que tuvieron personal exclusivo, que vacunaron a las terneras y dieron más cantidad de leche, se ubicaron siempre por encima de la media en incremento de peso. Ahora ya no habla del porcentaje de mortandad, sino del incremento de peso. Y fíjense que son los mismos factores que intervienen, ¿no? Y en el recuadro rojo tenemos otra conclusión. De los 5 tambos que dieron 4 litros de leche por día, los que se ubicaron sobre el promedio fueron 2 de los 3 que dieron alimento sólido específico para la categoría. Entonces, los que se obtuvo un mejor resultado con alimento de mejor calidad. En este caso específico para la categoría, no explica más, pero uno podría entender que deben ser alimentos con mayor porcentaje de proteína, probablemente más acorde a ese periodo a esa edad, ¿no?, de la ternera. Es decir, que acá tiene que ver, influyó también en el resultado la calidad del alimento.
Y en el recuadro verde, para aspirar a obtener vaquillonas en buena condición corporal que conciban a una temprana edad y luego tengan un buen desempeño productivo, queda demostrado en este trabajo que el manejo, la sanidad y la alimentación son fundamentales. Bueno, claramente sobre estos dos trabajos hay mucho para ir individualizando, qué factores, si los que influyen sobre el porcentaje de mortandad, sobre la ganancia de peso, hay bastante. Lo que sí queda claro es que son muchos y todos generan un impacto positivo. Probablemente podríamos pensar de que las guacheras necesitan de mayor atención y para poder mejorar, que con pequeñas mejoras que vamos haciendo se obtienen buenos resultados. Todavía hay como un margen para mejorar lo que se podría decir un sistema tradicional de crianza de terneras. Bueno, claramente sobre cada mejora que se hace, vemos resultados positivos. Entonces probablemente haya mucho para mejorar.